Era 1918. Había terminado la Gran Guerra. Un tren a vapor se acerca a su próximo destino. A un pueblo retirado en el oeste costero de Australia. En él, se traslada un hombre meditabundo, de semblante taciturno. Su nombre, Tom Sherburne. Apenas si comienzan a sentirse los estragos y las huellas humanas dejadas por la Primera Guerra Mundial. Mientras llega al sitio, ve una mujer joven alimentando las gaviotas. Ante sus ojos, dado los seres alados que la acompañan y el horizonte azuloso, la imagen parece tornársele en un espectáculo angelical inevitable de mirar. En el pueblo, llega a una casa donde se reúne con varias personas de vestir elegante. Lo presentan entre ellos como el nuevo guardián del faro. Su deber ahí será guiar a los barcos provenientes del hemisferio norte, que traen salud y prosperidad a la nación. Algo que necesitan mucho, después de la devastadora guerra. A la conversación irrumpe la hija de uno de los señores. Ella resulta ser Isabel, la misma chica que Tom vio afuera en el puerto alimentando gaviotas. Durante el almuerzo nos enteramos que él está ahí para hacer un relevo de 6 meses al anterior farero, el cual cometió varios errores por tener alucinaciones con una esposa fallecida hace 2 años. Los caballeros especulan sobre posibles efectos nocivos del dolor psicológico y del aislamiento. Pues el faro queda en una pequeña, retirada y deshabitada isla llamada Jailus. El padre de Isabel añade que Tom debió estar informado de eso mucho antes de firmar el contrato. Tom Sherburne les dice que aprecia que le informaran, pero que cree estar preparado para el aislamiento, que de hecho, viene de Francia de estar un tiempo a solas. Y es que Sherburne, el nuevo guardián del faro, es un héroe sobreviviente de la guerra, que durante los últimos 4 años contuvo su vida y su cordura a pesar de la encarnizada confrontación bélica. Otros veteranos, encargados de transporte y provisiones, lo dejan en el muelle de la isla. Al instalarse en el faro, y ver al horizonte, deja asomar algunas lágrimas en sus ojos, provocados por los tétricos recuerdos de lo vivido en la batalla. Como un hombre, que únicamente en la soledad puede encontrar consuelo y desahogo a sus penas reprimidas. Sherburne resulta ser un guardián bastante diligente y autosuficiente, así como pensativo y contemplativo. Una rutina no apta para todos, y en definitiva, poco posible para ninguna. Los hombres que lo dejaron en la isla vuelven a los 3 meses, llevándole algunas cosas además de la noticia de ser requerido en el puerto por una eventualidad con el anterior farero. Allá se le comunica que el anterior guardián terminó suicidándose, lanzándose de un acantilado. Por lo que entonces le ofrecen un contrato por 3 años para que no se vaya. Ese mismo día almuerza en la casa del señor Gracemark, padre de Isabel. Le dice a los señores que regresará al faro en un par de días. Isabel interviene, inventándose una falsa invitación de Tom a llevarla a un día de campo. Él la mira con algo de sorpresa disimulada, pero no la deja mal delante de sus padres, y decide seguirle la corriente. En la caminata de campo, ella le pregunta si se siente solo en la isla. Él le contesta que no hay tiempo para tal cosa. Siempre hay algo que hacer. Por las respuestas tan cortas que le da, ella risueña, le exclama que nota de él que en verdad no le gusta mucho hablar. Él le sonríe, y le pregunta si ella invita a todos los guardias que van a Jailus. Isabel exhala una leve carcajada, y le dice que es el primero que llega en años. Desde este punto ya comenzamos a notar algo especial en el contexto en que se desenvuelven estos dos personajes, pero esperemos para elaborarlo más. Mirando el atardecer, ella le comenta que su madre solía enseñarle a tocar el piano, y que sus hermanos le molestaban cuando practicaba. Pero todos ellos murieron en la guerra. Se pregunta entonces algo que le parece confuso. Pues si una esposa pierde a su esposo queda viuda, pero si una madre pierde a su hijo sigue siendo madre. Así como ella sigue siendo hermana de sus difuntos hermanos. En respuesta a preguntas combinadas que le hace Isabel, él le habla de algunas secuelas por estar en la guerra durante 4 años. Que el lodo congelado dejó sus piernas entumidas. Le cuenta también que su madre murió, y que la relación con su padre fue muy estricta, pero que esa rudeza lo preparó para lo que vería en la guerra. Ella le pregunta sobre qué desea para el futuro. Tom le responde que una vida sería más que suficiente. Ella le propone que la lleve a Jailus. Que quiere conocer la isla donde se esconde. Él le contesta que va contra las reglas, la única mujer que puede ir, es la esposa del guardián. Vean lo que ella le responde. La única mujer que puede ir a Jailus es la esposa del guardián. Cásate conmigo.
estás riendo. Con esta ya son 3 veces que vemos a Isabel asumiendo un comportamiento donde ella es la que da el primer paso, siempre tratándose de una escena donde esté Sherburne. La primera al presentarse en la sala. La segunda inventándose una falsa invitación de día de campo. Y ahora, esta tercera, donde prácticamente se le propone al silente veterano. Y es que resulta algo aquí. Entre 1914 y 1918 se llevó a cabo la Primera Guerra Mundial, o también llamada la Gran Guerra, donde se enfrentaron dos bandos. Por un lado, la Triple Alianza, constituida por el Imperio Austrohúngaro y Alemania. Y por otro lado, la Triple Entente, compuesta por Rusia, Francia e Inglaterra. A este último país, muy relacionado el escenario donde se desenvuelve esta historia. Pues por muchos años Australia fue colonia del Imperio Británico. Así que guerra que peleaba Inglaterra era guerra que también peleaba Australia. Tengo entendido en lo que respecta al reclutamiento, que era obligación enlistarse para todo hombre entre los 20 a 48 años. Aún así, por la poca información, y también cierta ingenuidad, muchos australianos aburridos en su país lejos de todo, donde no pasaba nada, y con ansias de mostrar su valía, se enlistaban entusiastas con anhelos de salir a conocer el mundo. Sin imaginarse las dantescas escenas, y las enlodadas trincheras que tendrían que sobrellevar. Cuando esto, Australia con una población de poco más de 5 millones de habitantes, cedió 416.809 hombres enlistados, de los cuales fueron dados de baja en la guerra la suma de 62.000 y fueron heridos cerca de 156.000. Y cuando hablamos de heridos, hablamos de hombres lisiados, fuere física o psicológicamente. Regresando a la historia, entonces estamos hablando de un entorno de escasez de hombres, pues no solamente es un pueblo costero apartado, sino que también muchos de los hombres aptos, jóvenes y productivos, fueron dados de baja o mutilados en la batalla. Así que ya con esto, entendemos más por qué las iniciativas por parte de Isabel. Una mujer con imperativos biológicos como los de cualquiera, pero sometida a un entorno donde a la fuerza se ve obligada a mantener sus expectativas bastante realistas, al punto que un hombre introvertido, silencioso, autosuficiente y correcto le parece valioso. Muy a diferencia de lo que vivimos ahora, donde además de una sobreoferta física de hombres, también hay una sobreoferta virtual. Este último aspecto, a mi forma de ver, con un impacto más potente que cualquiera antes visto. Como resultado de eso, una hipergamia sobreestimulada, infinitamente insatisfecha, y absurdamente alienada. Entonces, desde esa perspectiva, surgen varios aspectos inquietantes a cuestionarse. Pues entonces, se pregunta uno, si la única forma en que el hombre bueno y correcto llegue a ser interesante para una mujer joven como Isabel es que haya un entorno donde los hombres productivos escaseen por una despiadada aniquilación de los mismos. Como si una mujer encontrara valor, y redujera sus inclinaciones misándricas e ibristofílicas, únicamente cuando siente en carne propia como el sistema deglute a los hombres por montón. Recordemos que ninguno de sus hermanos sobrevivió. Y digo todo esto porque aunque Tom sea un hombre de aspecto decente, es bastante callado, meditabundo, algo tímido y correcto. Aunque haya participado en una guerra, lo hizo porque su patria se lo pidió. Todas estas características que lo catalogan dentro de lo que conocemos como un chico bueno, que por estos días sería fácilmente descartable para los estándares hipergámicos que exige la actualidad. Otro aspecto interesante, es que cuando ella le pregunta sobre qué desea para el futuro, él le contesta que con una vida sería más que suficiente. Como un hombre que conoció el mismísimo infierno, y que al regresar queda más que conforme con una vida sencilla de pequeños placeres y pequeños detalles. Pero lo que llama mi atención de este aspecto, es que este comentario que encierra una noción de poca ambición, no resta el interés de Isabel, que justo después de esta frase es cuando le pide que la lleve a Jailus. Muy lejos a lo que habría pasado en nuestra vida real. Personalmente he tenido que ver el grotesco espectáculo de ver unas chilindrinas casquicorvas exclamando a los cuatro vientos, que quieren de un hombre que sea ambicioso y berraco, que esté dispuesto a descocerse por progresar, entendiéndose progresar como plata contante y sonante. Si alguna vez has usado Tinder, y tienes un físico que no llega a un estándar de modelo fitness en esteroides, te habrás dado cuenta la importancia que usuarias de esta aplicación le dan al título, profesión, calidad fotográfica, bienes materiales y estatus económico que muestran los perfiles de sus múltiples opciones. Pero es para quedarse boquiabierto, el aspecto de las individuas que exigen estos proveedores.
Exigencias promovidas por una sociedad donde el marrano abunda, y que se desvive por comerse las sobras que quedan. Por cierto, estas imágenes representan los tan renombrados privilegios masculinos. Privilegios que los destruyen o despedazan como carne de cañón, y que tiene que tragarse sus penas porque solo el viento está dispuesto a secar sus lágrimas. Tom regresa a Yainus, desde allá le envía cartas a Isabel. Escribe varias cosas románticas inspirado en la belleza poco contaminada de la pretendiente. En sus escritos reconoce que la guerra afectó sus emociones, y supone que por eso fue a Yainus, pues es un sitio donde no hay nadie a quien herir. Ahí solo es responsable de la luz. Le dice que por muchos años todo lo que tocó se desvaneció, y verla tan llena de vida lo asusta. Contempla admirado su espíritu, que no quiere que se nuble con su oscuridad, pero aún así no puede dejar de pensar en ella, y le agradece por hacerlo sentir otra vez. Ella le contesta la misiva, y le agradece por abrirse con ella. Además que da crédito de haber visto mucha luz dentro de él, una luz que compara con el brillo de las estrellas en el cielo nocturno. Tom Sherburne luego con su respuesta, le exclama querer llevársela a Yainus, cuidar de ella y hacer lo que pueda para ser un buen esposo. Para los que vean la película, notarán que Sherburne reconoce huellas de su pasado, y tiene un sentido de responsabilidad para con Isabel, pues él siente que su pasado bélico puede también afectar, o como él dice, oscurecer la juventud, vida e inocencia de su fémina pretendiente. Algo así como tener miedo de echar a perder la virginidad de la joven. Aún así, ella le dice que sí ve luz en él. Entonces, vemos cómo Tom se siente afectado y contaminado por sus vivencias, mientras ella, insisto, por el contexto de la historia y las condiciones ofrecidas del entorno, alcanza a ver en él mucho valor. Alcanza a ver la valía de un hombre bueno y honesto. Otro aspecto importante en este intercambio de cartas, es que una vez más, así como en el anterior análisis, y casualmente con la misma actriz, vemos las dos formas mencionadas de hacer conciencia del prójimo. La primera, más común en hombres con capacidad introspectiva, que es hacer conciencia del prójimo en la medida que se conoce a sí mismo. Mientras que la segunda forma, más común en las mujeres, es hacer conciencia del otro, sin necesidad de conocerse a sí misma. Pues vean cómo las misivas de Tom resultan ser muy autorreflexivas, al punto que llegamos a conocer muchos aspectos psicológicos de su persona. Mientras que Isabel, lo que hace es elogiarlo al decirle que ve la luz en él, es decir, le expresa lo que ella ve de él, sin necesidad de contar mucho de sí misma. Tanto así, que no llegamos a conocer aspectos psicológicos de su personalidad. Y para confirmar lo que estoy diciendo, vean este fragmento. La primera vez que te vi, sentí que ya te conocía. Y no paraba de imaginar mi vida contigo. En cómo sería formar una familia. Una que no esté atrapada en el dolor del pasado. Isabel le dice que su propuesta sigue en pie. Entonces, la vemos durante los preparativos, con una auténtica pero pasajera felicidad mientras escoge el vestido. Pero como McTows, ya sabemos muy bien que además de ser a causa de conseguir a un buen hombre entre pocos que quedan, también es debido a la validación social que le genera vestir frente a todos los ropajes blancos de matrimonio. Personalmente he visto a mujeres llorando por un pico pasajero de euforia, al momento de usar por primera vez el vestido de novia frente a todos, sin necesidad siquiera que esté el novio a su lado. Como si la momentánea alegría, no fuera tanto por el hombre a su lado, sino por lograr ese requisito social que la libera del desgarrador título de mujer sola. Como era de esperarse, se casan, y ya en la boda, viendo las tiernas sonrisas de Isabel, me pongo a pensar que cualquier hombre podría cometer el error de confundir esa inocencia pasajera con una noción de mujer ideal. Mujer ideal que dentro de la filosofía MGTOW, usamos el término de Nahuatl. El cual es un acrónimo en inglés, que en español significa, no todas las mujeres son así. Una concepción parecida a la del príncipe azul, que pertenece más a lo fantástico que a lo real. Y es que les diré algo con mucha convicción. Si fuese el caso que existiera dicha Nahuatl, tendría que cumplir con los siguientes requisitos. Alisten un lápiz y una hoja para que nunca se nos olvide. Esta sería una mujer que desde la pubertad no tuviera acceso a la televisión. Sería una mujer que desde la pubertad no tuviera acceso a la radio. Una mujer que desde su pubertad no tuviera acceso al Internet. Tendría que haber sido criada, y viviría en una comunidad donde no haya sobreoferta masculina. Y si la hay, por cultura de esa población, sería señalada en caso de no controlar su hipergamia. Tendría que ser una mujer criada en un hogar patriarcal de figura paterna positiva, y que fuese él, quien directamente la entregara al que será el padre de sus hijos.
Entonces, como pueden ver, esa supuesta Nahuatl se lograría no por convicciones personales intrínsecas de la individua, sino por un medio externo que contenga, canalice y no sobreestimule sus instintos. Entonces, queridos amigos, si estás viendo este video a través de internet, significa que para nosotros, no existe la Nahuatl. Pero bueno, digamos que sí, que es una susodicha que no se ve influenciada ni contaminada por nada. Ni por internet, ni por Facebook, ni YouTube, ni Twitter, ni Instagram, ni Badoo, ni WhatsApp, ni Tinder, ni Happen, ni Netflix, novelas, noticias, ni por el político mentiroso que le dice que no es responsable de nada para ganarse el voto, ni por los programas de chismes, ni por las amigas casquisueltas, ni la vecina, ni el entrenador del gimnasio de paquete hipertrófico. Sí, digamos que ella es imperturbable. Entonces, si tienes dudas, te ofrezco una tercera opción. Pues, no importa si existe o no existe la Nahuatl. La pregunta sería, si puede mantenerse Nahuatl. Como MGTOWs, debemos ceñirnos a la lógica y la razón, más que pensar con el deseo. Y quizás tengamos rabia por saber esto, y no comernos la mentira que se come el resto. Pero justamente para eso estamos aquí, para reconocer nuestra rabia, y entender por qué y para qué está ahí. No como hacen las mayorías dormidas que quieren negarse a sí mismos, colocándose máscaras inmaculadas. Estamos aquí para entender nuestros instintos, para entender nuestras emociones, y quizás darnos cuenta al final, que nuestra ira puede ser el último vestigio de interés por nuestra sociedad. Así que, para aquel indeciso, o que no esté indeciso pero aún así se quiera casar, ten la plena garantía de algo. Que aquella con la que te vas a casar, no es una Nahuatl. Sigamos entonces con la historia, a ver qué tan Nahuatl es esta mujer de hace 100 años, entregada a su esposo de la mano de su padre, y que no tiene siquiera servicio de electricidad donde vive. Ya llevada a la isla, en la pequeña casa en Yainus, Isabel ve el cuarto matrimonial, camina hacia atrás sugestivamente, y se sienta en la cama. Durante el encuentro sexual, ella reacciona como si fuera su primera vez. Isabel pasea un poco por la zona, se ve muy complacida con lo conseguido y mientras juega con las olas el espectador empatiza con su gozo. Pero les diré por qué. Porque nos recuerda a una niña. Es una mente infantil jugando a la casita dentro de un cuerpo reproductivo. Durante los atardeceres costeros viven su momento idílico, y se repiten de nuevo las risas de Isabel. Entendemos ahora que es a causa del escosor con el bigote. En la siguiente escena ella hace las veces de barbera y le afeita el mostacho. Esto puede verse muy bonito ante los ojos de una espectadora. Pero esta escena nos indica cómo él deja que Isabel rompa esas barreras psicológicas que lo protegen del mal. Y además nos muestra cómo Sherburne es quien debe hacer cambios para adaptarse a las necesidades y naturaleza de Isabel, mientras que ella realmente no tiene que cambiar nada de sí misma. Ellos disfrutan su cuarto de hora, y Tom Sherburne le cuenta lo siguiente. ¿Sabías que Yainus es la raíz de January pero en inglés? El nombre viene del dios de esta isla. Tiene dos caras, jamás se ven. Siempre miran a ambos lados, siempre ven en dos direcciones. Enero mira hacia adelante, al año nuevo. Y hacia atrás, al pasado. Y esta isla ve en dos direcciones. Dos mares distintos. Esta historia de Tom Sherburne me llamó la atención. Yainus, o también llamado Llano Bifronte, era un dios romano caracterizado por tener dos rostros que miraban en dos direcciones opuestas, representando su facultad de ver hacia adelante y hacia atrás. El futuro y el pasado. Por extensión, Yainus es el dios de los comienzos materiales e inmateriales, y Ovidio retoma la leyenda según la cual, Yainus habría nacido del caos, y sus dos rostros serían huellas de esa desorganización primitiva. Yainus también es considerado como el dios de las puertas, que encuentra una analogía con el año que finaliza y el año que comienza. Escuchen bien esto. Según la leyenda, Yainus inventa con Saturno la Edad de Oro, donde estaba establecida la igualdad de condiciones, ningún hombre estaba al servicio del otro, la propiedad privada fue anulada, y todas las cosas eran propiedad común. Como si todos tuvieran la misma herencia. Interesante este fragmento al igual que extraño, considerando la intención de todas las ideologías misándricas de moda, que parecen buscan lo mismo a lo que estableció Yainus con Saturno. Por cierto, la Edad de Oro según cuenta la mitología, terminó con una gran devastación que dio como resultado la caída del hombre. Así que, ya saben. Otra parte interesante de la leyenda, es que el templo de Yainus mantenía sus puertas abiertas en tiempos de guerra, y solamente se cerraba en tiempos de paz. Así como Isabel abre sus piernas en tiempos de guerra, o apenas, recientes las huellas de la guerra.
Y es que si somos observadores del entorno y la naturaleza humana, veremos que las mujeres abren con más facilidad las piernas en tiempos de guerra, y las cierran con más facilidad en tiempos de paz. Y para eso, no necesitas ningún artículo ni evidencia estadística, es cuestión que salgas y te des cuenta, que entre más pobreza, delincuencia y conflicto armado haya en una zona, las mujeres son más dadas a buscar mayor número de hijos, y de forma más prematura, con el objetivo de retener atención de sus parejas, y retener atención de sus hijos en el futuro. Pues, como ya hemos estudiado en varios análisis, la mujer no solo tiene hijos por el deseo, sino también, por el miedo. El miedo a quedar anciana, sola y desamparada. En otras palabras, atreviéndome tímidamente a ser más crudo. La mujer tiene hijos en parte por su instinto de autoconservación. Pensando en su propia supervivencia. Entonces no te sorprendas que entre peor sean las condiciones que pueda ofrecerle a su hijo, más temprano y más cantidad de hijos quiera tener. Es por eso que es completamente inconsistente pensar que una fémina pueda ofrecer soluciones en cuanto respecta a mejorar la calidad de vida, pues no está en su naturaleza ofrecerlo. Esto trae a mi memoria, en la película de Terminator de 1984, como Sarah Connor se ve seducida sexualmente por el viajero en el tiempo que regresó a protegerla, al punto de abrirle las piernas justo la misma noche en que el exterminador está buscándola para matarla. Es decir, abre sus puertas en tiempos violentos, así como Janus abre sus puertas en tiempos de guerra. Ahora, regresando a la facultad que tiene ese dios bifronte de ver hacia adelante y hacia atrás, o sea, hacia el pasado y hacia el futuro, puede estar haciendo analogía con varias cosas que vemos en la película. La primera y más obvia, es la luz del faro, que es capaz de iluminar en dos direcciones, hacia dos océanos distintos. También puede ser, teniendo en cuenta esta imagen que se da al mismo tiempo que se cuenta la leyenda, el como al darse el beso, sus rostros están mirando en direcciones opuestas. Como si Tom Sherburne viera cosas distintas a las que ve Isabel para que se dé la relación. Quizás él se siente enamorado de Isabel y su pasado, mientras que ella se ve interesada en lo resultante de un futuro con él. Pero Janus y su existencia oriunda del caos, también puede ser alegoría al cómo Isabel, con una mirada, es capaz de percibir el pasado de un hombre y determinar si le es conveniente tener hijos con él para que la atiendan en el futuro. Y si somos objetivos, también puede ser como Tom, al sentirse encantado por el pasado de Isabel, se atreve a pensar en un futuro con ella. Pues a diferencia de lo que muchos piensan por ahí, el pasado de una mujer, sí importa. Y por último, regresando un poco, siendo quizás la analogía más importante, se revela cuando Sherburne le dice este fragmento de la leyenda. Escuchemos. El nombre viene del dios de esta isla. Tiene dos caras, jamás se ven. Entonces, el dios Janus tiene dos caras que pueden ver en direcciones distintas, pero con un detalle clave. Que las dos caras no se pueden ver. Jamás se ven. Esto puede indicarnos, que Janus, o toda aquella que tenga las percepciones de Janus, es capaz de ver aspectos pasados y posibles aspectos futuros, pero nunca logrando hacer una correlación entre ambos aspectos. Nunca logrando precisar cómo un pasado define un futuro. Para los seguidores, sabrán que hemos dicho varias veces, que una susodicha, en cuanto a relaciones interpersonales o imperativos biológicos respecta, no es muy buena para ver la vida en términos de causas, efectos o actos consecuencias, pues eso requiere una forma de pensar secuencial. Así que en un escenario donde están los dos componentes, causas, efectos, o actos, consecuencias, ellas solo ven uno solo de esos dos componentes. Una amalgama difícil de descifrar. Así como la cabeza bifronte del dios Janus. Que es una mezcla de percepciones pasadas y futuras, pero que nunca se pueden confrontar entre sí. Quizás por esto Janus fue capaz de implantar una edad de oro tipo comunista, sin saber que esto tarde o temprano traería una gran devastación. Traería la caída del hombre. Así que nuevamente les digo. Ya saben. Sigamos entonces. Después de varios meses, al caer una noche tormentosa, notamos a una Isabel ya con varios meses de embarazo. A pesar de los fuertes vientos, Tom debe subir al faro y cuidarlo como es su deber. Isabel comienza a tener contracciones prematuras, y al verse con pérdidas sanguinolentas, sale de su casa a buscar ayuda de su esposo. Notemos algo aquí. En otros análisis ya hemos visto, cómo en las películas usan la altura en la que están los personajes, como señal de estatus moral. Esta vez es Isabel, la mujer, la que está abajo.
y luego de tener problemas con su embarazo, debe tratar de alcanzar a su esposo hasta arriba, que se encuentra cumpliendo con su deber de cuidar la luz del faro. Entonces ya desde aquí, la película nos señala quién está en un rango mayor desde el punto de vista ético y moral. Isabel se queda tocando la puerta metálica de la cúpula de la torre, pero es tan violenta la tormenta que Tom no la escucha. La mañana siguiente la encuentra en el piso y la baja. El siguiente plano es el de Sherburne clavando una cruz en la tierra, después de haber enterrado los restos fetales del parto anticipado. En la fecha escrita ya podemos apreciar que han pasado varios años desde la llegada de ellos a la isla. Tom la consuela diciendo que no es culpa de nadie. La mañana siguiente le dice en la cama que traerá un doctor. Pero a ella no le gusta la idea, y le dice que no. Pues le parece vergonzoso. Este punto es interesante, pues nos damos cuenta lo vital, lo principal, lo arterial que es para una mujer poder engendrar hijos. Tanto así que era una verdadera vergüenza el no poder concebir. Y una vez más, vemos como para Isabel, una mujer, todo es asunto de validación social. Incluso, el acto de tener hijos. Es decir, que el instinto de autoconservación que lleva a una mujer a desear hijos, no solo es en función de lograr atención de su esposo y luego de sus futuros hijos, sino también, de la validación social que consigue al convertirse en madre. Y es que instintiva e inconscientemente, una mujer percibe que tener hijos la coloca en el mero centro de un sistema social humano. Así es, muchachos. Entonces, aunque las más gritonas y frustradas sean las que salen en los medios, realmente son aquellas que obedecen las órdenes de su pelvis las que reinan en el puro centro del ginocentrismo. Uno de esos días, aún dolida, ella ve por la ventana que llega un hombre extra al muelle con el cargamento de provisiones. Asume que Tom mandó a traer un médico sin el consentimiento de ella. Vean cómo reacciona. No quería un doctor y lo hiciste a mis espaldas. No, Isabel, no. No permitiré que me manosee o me revise para decirme lo que ya sé. Oye, Isabel. Déjame. Isabel, no. No es... Ya es evidente el cómo son las emociones las que controlan la vida de Isabel. No nos habíamos dado cuenta, dado que esas emociones siempre habían sido positivas, incluso agradables de ver. Pero una vez las cosas no resultan como ella las visualizaba, prepárense. Por cierto, este empujón, si fuera una mujer más grande o pesada, contra un tipo más bajo, hubiese sido una agresión física bastante lastimadora. Llorando en una colina, escucha sonidos traídos por el susurro del viento. Sonidos como de una cajita de música infantil, y la forma como ella busca la fuente parece la de alguien trastornado. Pero luego nos damos cuenta que los sonidos provienen del viejo piano que está en la casa, y que el hombre extra que vino con las provisiones no era un médico, sino un reparador de instrumentos musicales. Esta forma como Isabel oye los sonidos primero, como si vinieran de su cabeza, es bueno retenerlo para después. Para colmo de males, Isabel vuelve a quedar embarazada y vuelve a perder al bebé. El parto pretérmino con fecha del 25 de abril de 1923. La desconsolada mujer se arrecuesta en la tierra, y es ahí cuando muy claramente oye en su cabeza el llanto de un niño. Tom Sherburne, mientras limpia el faro, divisa a lo lejos un bote acercándose a la playa. Sale al balcón y le grita desde allá a Isabel. Los dos corren al encuentro del navículo, y encuentran una bebé en los brazos de un hombre muerto. Entonces, supuestamente el llanto del bebé, eran los sonidos que ella escuchaba, pero la película nos insinúa una duda. Pues los sonidos se escuchan muy claros, y siempre en momentos de máxima pena. Así como las alucinaciones que costaron la salud mental, y luego la vida del anterior farero, del que charlaban en el almuerzo. Entonces, el film de forma enmascarada, nos sugiere que cada vez que Isabel pierde un hijo, está al borde de la demencia. Es tan dependiente a la idea, que ver frustrado su intento, amenaza su salud mental. Por estos días, hay un caso en Colombia que sugiero sigan muy de cerca. Una actriz de casi 34 años con cuestionable equilibrio mental, maltrataba y provocaba a su novio al punto que éste la golpeó, pero los audios y videos de la pelea que él después liberó, han demostrado que la cabeza de esta señora estaba muy lejos de una psiquis estable, usando hasta 3 acentos al hablar en una misma discusión.
Y que por cierto, una de las tantas cosas por las que le lanzaba improperios, es el hecho de no poder establecer un compromiso con él. Isabel cuida a la pequeña como si fuera suya. Tom las arropa para la mañana siguiente reportar el evento. Amanece, y Sherburne se dispone a ir al faro para enviar la señal, pero es alcanzado por Isabel que le dice que no lo haga. Que no puede ser coincidencia que llegue un bebé a sus manos. Tom trata de entrarla en razón, diciéndole que la niña no se puede quedar, pues no les pertenece. Ella le dice que nadie tiene que enterarse, que nadie notará que no es de ellos, dado que todos creen que sigue embarazada. Tom insiste en que debe reportarlo, es su deber, por eso está ahí. Ella vuelve a alcanzarlo, y sabiendo muy bien la debilidad de Sherburne por seguir las reglas, tergiversa un poco y le añade que las reglas están hechas para salvar vidas, y que deben salvar la vida de la bebé. Esto es interesante, pues realmente la niña no está corriendo peligro con el reporte que haga Tom. Lo peor que le podría pasar sería un orfelinato, y eso si no encontraran a su familia. Que tratándose de un bote perdido en Yaindus, muy posiblemente provenga del puerto. Tom le dice que pueden hacer las cosas al derecho, y que después pueden aplicar para adoptar a la niña. Vean lo que dice Isabel, que desenmascara aún más su propia naturaleza. Nadie enviaría una bebé a un faro en medio de la nada. Sin doctor, ni escuela, ni iglesia. Jamás nos la darían. ¿Lo ven? Significa que cuando Isabel le suplica a Tom que sea cómplice de la mentira y le deje quedarse con la niña, no está pensando en la bebé, sino más bien en sí misma. Y esa vida que le dice a Sherburne que hay que salvar, más bien es su propia vida. Pues ya se ha dado cuenta que no puede embarazarse. Aún así, cada vez las palabras de Isabel debilitan más la razón de Sherburne, y lo remata cuando le dice que será un excelente padre. Estas son esa clase de manipulaciones emocionales inconscientes que para ser tan involuntarias y naturales de las que sabemos, suelen ser poco percibidas, e incluso alcahueteadas por una sociedad ginocentrista. Otro dato que debemos abordar, es que Isabel, por haber salido en las últimas horas de trabajo de parto, que aunque anticipado sigue siendo trabajo de parto, está bajo el influjo de una hormona llamada oxitocina, que además de estar asociada al parto o al placer sexual, también se asocia con apegos filiales o por hábitos. Es decir, que podríamos decir que Isabel está completamente dopada, convenciendo a un esposo de ver correcto algo incorrecto. Sherburne da su brazo a torcer. Entierra el cadáver del hombre que venía con la niña. Y en el mensaje por clave Morse reporta sin novedades. Mientras saca el bote a la deriva para que no queden pistas de él, encuentra en el fondo un pequeño juguete sonajero de la niña, que tiene la figura de un búho plateado. Luego sube a la colina de los Mortinatos y desentierra la cruz del último, del que murió el 25 de abril. Unos días después, llegan los señores de las provisiones, y uno de ellos se queda contemplando a la niña, alcanzando a ver el sonajero de metal. Ya mayorcita la pequeña, es llevada al puerto para visitar a sus supuestos abuelos y ser bautizada. Durante una foto familiar con una de esas cámaras antiguas, me llamó la atención algo. Veamos. Gracias, Señor, por las bendiciones que has derramado sobre esta familia. Representada. Repitamos eso. Vean cómo durante el destello, son las mujeres las que se sobresaltan por la impresión. Mientras que los hombres se mantienen más inexpresivos. Seguramente más acostumbrados debido a algún historial militar. Pero mi punto aquí, es como estas mujeres están tan conservadas en su entorno de escasa tecnología, que el mero flash de una cámara fotográfica las asusta. Y estas no son diferencias cualesquiera con respecto a la actualidad. Pues esos aspectos vanidosos y narcisistas femeninos solo podían nutrirse en ese entonces al frente de un espejo. Pero en nuestra vida real, un cristal es solo parte del equipamiento, dado que los selfies inmortalizadores de poses, ángulos favorecedores, y aplicaciones engañadoras, no solo lo sobreestimulan, sino que perpetúan el ego de una susodicha, casi creyéndose el cuento que el mundo la ve como sale en sus fotos. Llevan a la niña a la iglesia para ser bautizada por el vicario que aún no ha llegado. Mientras el grupo de personas esperan conversando, Sherburne siente curiosidad por algo que escucha en el panteón. Una mujer vestida de luto, arrodillada sobre una lápida cantando una canción de cuna. Cuando la señora se va, él se acerca a la lápida cuyo epitafio dice: en la memoria de Franz Johann Röhnfeld. Querido amado esposo de Hannah y su preciosa hija Grace Ellen. Con fecha del 26 de abril de 1923. Día anterior al encuentro del bote con la niña y el hombre muerto.
Tom Sherburne se conmociona, y con los ojos aguados mira al cielo, ya casi sabiendo lo que eso significa. La voz de la consciencia. Durante el bautizo, su semblante ya no puede ocultar el remordimiento. A las afueras de la casa le pregunta al capitán que lleva provisiones a la isla. Este le comenta que la desaparición del hombre había sido aproximadamente un par de años atrás, que su nombre era Franz, y fue atacado una noche por ser alemán. Recordemos que australianos y alemanes fueron bandos opuestos en la Primera Guerra Mundial. Así que lo asustaron, y este zarpó con su hija a la deriva, desapareciendo junto a ella. Sherburne voltea por un aviso, es Isabel que le dice que entre a compartir. Ella sigue estando en lo que está, sin idea de nada, mientras su marido siente todo el peso de las decisiones. Los ancianos convencidos, despiden la embarcación que lleva a los pobladores de Jainus. La mujer en pena se llama Hannah Potts. Hija del hombre más rico de la región. Al llegar a su casa encuentra en el buzón un mensaje. Que le dice que la hija está viva y en buenas manos, y que su esposo está en las manos del Señor. Un escrito posiblemente hecho por Sherburne, dada la intensa pena que tiene desde su descubrimiento. Hannah avisa a las autoridades, y luego pide ayuda a su padre. En esta escena hay un detalle que reconozco puede no ser deliberado, pero me resulta muy curioso. La vela que está del lado del padre de Hannah, tiene una llama firme. A diferencia de la llama de la vela izquierda más cercana a Hannah pidiéndole ayuda. Como si otra vez la película nos hiciera un guiño. Como si nos indicara que la luz de este hombre fuere firme y continua por regirse por la razón y un sentido del deber, muy por el contrario de la luz intermitente de Hannah, que debe estar regida solo por sus emociones e instintos. Y la película juega con eso. ¿Recuerdan la escena de la primera pérdida de Isabel? No solo ella tiene que subir al nivel donde está su esposo, sino que además se encuentra en la oscuridad de la noche, buscando la luz firme de Sherburne que está iluminando entre los dos océanos, así como la vela del señor Potts, que es la única firme entre él y su hija. En la escena siguiente, en una escena tipo flashback, se hace un breve recuento de cómo Hannah se conoció con el alemán. Él estaba en una tienda de libros, pero era increpado por una señora debido a su nacionalidad. Hannah ve toda la escena a través del cristal de la puerta. El hombre humillado nunca se salió de sus papeles y no le respondió a la vieja como se lo merecía. Él sale de la tienda mientras Hannah entra, dándose cuenta que había dejado un libro de poesía. Ella lo alcanza por la calle e inician una relación. Una vez más, y recordando el contexto de ese pueblo, una región escasa de hombres por la devastación de la guerra, vemos como Hannah, una mujer ya madura, da el primer paso para entablar una relación, y además le da valor a un hombre bonachón y caballero que se rige por las normas sociales. Nada que ver con nuestros días, muchachos. A menos, que lo busquen para que obedezca. Ya de regreso a la línea de tiempo, Sherburne en la isla recibe una notificación de un próximo evento por conmemoración del aniversario 40 del faro. Al evento asiste Hannah con su hermana y con su padre, el cual es benefactor por una donación de un nuevo modelo para el faro. Le piden al farero que diga unas palabras, pero su remordimiento lo perturba por la presencia de la verdadera madre de Lucy, su pequeña. Dentro de la breve intervención, alcanza a decir que no sabe por qué Dios le permitió sobrevivir, no sabe qué derecho le da a la vida, y arrebata la de los otros. Finaliza el discurso con esto. Lo que en realidad quiero decir es... que la luz se mantendrá encendida para quien le haga falta. Gracias. Como podemos ver, un discurso conmocionado con una crisis de consciencia. La gente lo interpreta como algo de pánico escénico. Durante la socialización, las hermanas Potts se conocen con Isabel y su esposo. Hannah le pregunta a Sherburne si nunca supo algo de un bote a la deriva rescatado. Él, aclarándose la voz, le contesta que cuando se habla del océano, todo es posible. Hannah se va llorando de la conversación. Su hermana se disculpa por ella y le explica a todos el porqué su tristeza. Ahí es cuando Isabel se entera de lo que pasa y sufre un ataque de pánico. Los padres de ella, al ver lo sucedido, asumen que es por el aislamiento de la isla. Opinan que debe quedarse un tiempo con la niña en el pueblo para que descanse. Al despertar, Sherburne le dice que no puede más, que hay que devolver a la niña, tiene que hacer lo correcto.
Isabel le dice que deben hacer lo correcto para Lucy. No para él, no para la madre, ni siquiera entre comillas por ella misma. Tienen que hacer lo correcto para la niña. Nosotros sabemos que con hacer eso no solo sería menos traumático para la pequeña, sino que sería muy conveniente para Isabel, a pesar que ella se crea que no lo hace por ella misma. He aquí un perfecto ejemplo del ginocentrismo intrínseco en la naturaleza femenina, donde se usa a los niños para justificar lo que les conviene, y trastocar lo incorrecto para que parezca correcto. Convierten el mal, supuestamente en bien. Otra noche, Hannah encuentra en su buzón el sonajero metálico con figura de búho. O sea, que Sherburne sigue enviándole de forma anónima pruebas de supervivencia de la niña. Es destacable que en la película escojan la figura de búho en el sonajero. Pues el búho es uno de los únicos animales capaces de girar su cabeza a 180 grados, al punto de ser capaz de mirar hacia adelante y hacia atrás. Así como Janus, el dios bifronte. Y así como el faro de la isla, que ilumina en ambas direcciones. La pareja se devuelve a la isla con la pequeña Lucy. Esta vez, ya los padres no son tan efusivos despidiéndose, hasta parecen molestos. Seguramente porque no tuvieron en cuenta su recomendación, y esto ya comienza a generar ciertas asperezas. Comienzan a contagiarse las mortificaciones resultantes de las necesidades de Isabel. Hannah lleva el sonajero como evidencia a la jefatura de policía, donde le toman fotos y las publican ofreciendo recompensa por información. Avisos que ve uno de los hombres que llevaba provisiones a Janus, y que vio a la bebé con el juguete. En la isla, Sherburne le confiesa a Isabel que lo dijo todo, y que está dispuesto a cargar con toda la culpa. Ella se altera mucho, no puede creer que eso pasara. Los oficiales llegan a la isla, Tom les muestra dónde enterró al alemán y luego se los llevan a todos de ahí. En el puerto, solo él es llevado a custodia. Isabel es llevada a la jefatura, pero para que entregue a la niña. La desconsolada mujer no se puede controlar, empeorando el proceso para la pequeña. En el interrogatorio le preguntan el estado en el que encontró al alemán. Él les dice que estaba muerto, pero el jefe de policía no le cree del todo, y con insinuaciones externaliza la sospecha de que fue Sherburne quien lo mató. Sospecha que justifica por el historial militar del protagonista en la guerra. Es decir que Sherburne es quien asume el castigo por ser el único de los dos que decidió hacer lo correcto, y además es sospechoso de un crimen que no cometió por haber sido un patriota que se enlistó para poner el pecho por su nación. Más injusta la situación no se puede. O esperemos a ver. Cambia la escena a donde se encuentra Isabel con el oficial, escuchen bien lo que este le dice, considerando lo que hemos visto hasta ahora en la historia. Isabel, la ley reconoce que una esposa puede estar indefensa en las manos de su esposo. Usted no tiene que pagar por sus crímenes. ¿Cómo les parece esto, muchachos? En otras palabras, las leyes parecen ser ginocentristas desde hace mucho tiempo. Pero con un detalle clave. Que cuando ese entonces, el varón sí que podía asumir la autoridad y el mando en su familia. Ahora, las leyes no solo son igual o más ginocentristas que en esos tiempos, sino que también como varón estás completamente desautorizado para con tu esposa e hijos. Así que ya sabes, ya no puedes decir que nadie te dijo. El oficial de policía le pide que le conteste algo, pero necesita que ella piense con mucho cuidado la respuesta. Le pregunta si era verdad que el alemán estaba muerto cuando llegó el bote. Isabel, dolida, y con el amparo del Estado, se cubre el anillo de matrimonio, sugiriéndonos muy bien su incriminadora respuesta. La película nunca nos muestra explícitamente ninguna de las declaraciones a traición que se dan. Como cuando nos mostraron al hombre testigo del sonajero. Él ve el aviso con la foto, pero nunca lo vemos declarando. Así tal cual como ahora con Isabel, que dolida con su esposo, cubre su anillo de bodas para desquitarse y declarar contra él. Estas son formas de un film para no ser tan frentero exponiendo la verdadera naturaleza humana, evitar la censura del gremio y no perder el romance de la historia. En una siguiente escena, a través de una cortina abierta de una ventana, evidenciamos a Hannah tratando de convencer a su hija biológica. Pero la pequeña está inconsolable queriéndose ir de ahí. Isabel en depresión absoluta, no sale de su cama. Escuchen lo que dice cuando la mamá le lleva algo de tomar. Lo voy a dejar aquí. Creí que nos amaba. Jamás perdonaré a ese hombre en toda mi vida. A veces pienso que este es el destino que tiene todo hombre que carga con el estandarte de la verdad. Tarde o temprano dejar de ser apreciado por la mujer y el sistema.
Y eso que hablamos de una historia de hace 100 años, en una región donde los hombres eran minoría y por tanto supuestamente valiosos. Imagínense ahora, en nuestro contexto real. Donde nuestro valor es menor por la sobreoferta que hay. Donde las mujeres no son felices con ser mujeres, y quieren ser igual a nosotros, y con un sistema estatal que nos cataloga como criminales per se. Mientras Isabel despide odio y caos de sus entrañas, esto pasa en la celda de Sherburne. Convertirte en el chivo expiatorio no te ayudará a superarlo. Tom, tu mujer es adulta. Tendrán piedad de ella. No dejaré que la toquen. Debes despertar. Escena siguiente, el capitán de las provisiones, lleva a Isabel una carta escrita por Sherburne desde la celda. Cuando se la entrega, le dice que se lo envía el hombre que la necesita. Ella le contesta al señor que su hija también la necesita. Puede que la niña sí esté pasando por momentos amargos al cambiar de madre. Pero llama la atención cómo Isabel traslada las que son sus necesidades personales para que parezcan solo necesidades de la niña. Algo que hace instintivamente para obligar a la sociedad a ceder ante sus imperativos biológicos. Tal como una mujer, cuando exige un subsidio al gobierno asegurando que es por necesidad de sus hijos. O cuando una ex esposa exige cuota alimentaria acusando desprotección de sus niños. O también, como cuando una mujer exagera síntomas físicos de su cría para que el esposo se gaste el dinero en medicamentos costosos y no pueda tener chance de un desliz por la calle. Y si algún hombre se pone las manos en la cabeza con lo que estoy diciendo, le sugiero que viva un poquito más la vida y luego me diga si esto es mentira. Además, y una vez más, vean cómo en esta oración, así como en las cartas que ella le enviaba a Sherburne, podemos apreciar la poca intención de dar información de sí misma, pues en vez de decir que es ella quien necesita de Lucy, que no es su hija, mejor dice que es la niña quien necesita de ella. Una tendencia psicológica que proviene del propio y poco inculcado interés en reconocerse a sí misma. Muy lejos de lo que Sherburne nos ha mostrado en la película, que sí es capaz de hacer. Verse a sí mismo hasta llegar a ser uno solo con la voz de su conciencia. Isabel entra a su casa, se sienta en un escritorio, pero prefiere no abrir la carta. Por dulce que parezca la carita de ángel, ella siempre se ha regido y regirá por sus impulsos más básicos. Impulsos que por no ser todos de índole sexual, la sociedad justifica, pensando que vienen por ser maravillosas. En este caso, instintos de autoconservación, y un tanto de conservación de la especie. Es por esto que no lee la carta. Se niega a exponerse a todo aquello que le pueda generar culpabilidad, pues la naturaleza interpreta la desunión de la madre con su hijo infante como una amenaza para la conservación de los dos. Entonces, es la misma naturaleza, la que está menos interesada en darle voz a la conciencia a la hora de buscar la supervivencia de la susodicha o de su cría. Así que ya saben qué aspectos humanos van a reinar con el empoderamiento de las que sabemos. No se sorprendan que próximamente se desate un caos, así como del cual es oriundo el dios Janus Bifronte. En el pueblo, en una tienda de telas, Isabel coincide con Hannah, y la pequeña Lucy, cuyo nombre real es Grace. La pequeña se nota más tranquila, aceptando la situación. Solo hasta que llega a la que solía ser su madre, y se lanza a abrazarla. Hannah trata de persuadir a su hija que se baje de Isabel. Pero luego enérgicamente debe exigirle a la mujer que suelte a su niña. Aún así debe arrancarla de sus brazos. Otro día Hannah visita a Sherburne en su celda. Le pregunta cómo pudo hacer lo que hizo. Recordemos que ella cree la versión que quiere imponer el sistema legislativo ginocentrista, reforzada por la declaración de Isabel. Aún así, Sherburne no la desmiente, le dice que se arrepiente por lo que hizo, pero le suplica que tenga piedad con su esposa y la perdone. ¿Cómo les parece este hombre? Vale decir que estos son actos propios de un hombre con una fortaleza moral interna importante. Pero no le recomiendo a nadie por estos días seguir el ejemplo o al pie de la letra. Después nos muestran una escena donde Hannah está sirviendo el almuerzo y la niña no atiende al aviso. Va al cuarto de la pequeña Grace y no la encuentra ahí, es más, no la encuentra en toda la casa. La niña está perdida. Hay todo un despliegue policial para buscarla, van a la casa de Isabel a investigarla. Pero solo nos muestran una pequeña reacción. Cuadrillas enteras durante la noche, buscan y llaman con los dos nombres a la infante. Gritos de búsqueda que llegan a la celda de Sherburne y preocupan al pobre hombre.
El oficial se acerca a la costa pedregosa y encuentra la muñeca entre las piedras, algo que pone los pelos de punta del espectador pensando lo peor. Mientras tanto su madre biológica reza a Dios, prometiéndole que si la devuelve sana y salva, ella hará lo correcto para su hija. Entonces, el sheriff encuentra a la niña tirada en la playa como si estuviera sin vida. Pero en la siguiente escena, descubrimos que solo estaba dormida, y el sheriff la lleva sana y salva como Hannah se lo solicitó a Dios. Y aquí el espectador, exhala aliviado. Este suspenso tensionante generado por la película con la pérdida de la pequeña, es para estimular la imaginación trágica del espectador, para que se le ocurran cosas malas que pueda maquinar la mente irracional de Isabel. Que en su locura emocional nadie tiene certeza de que es capaz de hacer. Pues, me reservaré el derecho a no ser explícito esta vez, pero casos de esos que sabemos, se han oído por montón. Hannah, viendo a la niña a salvo en la cama, tiene un recuerdo de cuando le preguntaba a su esposo que si había pasado tantas cosas en la vida, ¿cómo hacía para estar feliz? Franz le decía que solo había que perdonar una vez. Es aquí cuando la película muestra una tendencia, pues con estas son 3 veces que de forma tácita o insinuante, nos muestran a un hombre como el personaje capaz de proyectar la luz de su conciencia. Sherburne, como el tímido y sincero guardián del faro. El padre de Hannah, cuya vela es más firme y luminosa. Y ahora Franz, que a pesar de su ausencia, dejó un legado con su mensaje. Antes de seguir, me imagino que alguna espectadora que esté viendo este análisis, estará riéndose, pensando que los hombres somos los menos capaces en el mundo de ser lo que la película sugiere. Quizás por el tipo de hombres que ha conocido en su vida. O para ser más precisos. Por el tipo de hombres a los cuales se ha sentido atraída en su vida. Hannah Fox, bajo una amable lluvia, llega a la casa de Isabel, y le dice que ya se dio cuenta que su hija no quiere vivir con ella, y a pesar del dolor que eso le causa, está dispuesta a dársela a ella. Todo si ella testifica en contra de su esposo para que quede para siempre en la cárcel. Sabemos que Isabel de seguro consideró la propuesta de Hannah, pero se le da por leer la carta que le había mandado Sherburne desde la celda. Misiva donde básicamente le dice que no podía seguir con los secretos, y lamenta haberla lastimado. Está dispuesto a asumir el resultado de su decisión, pues piensa que su tiempo debió haber acabado hace años en la guerra. Que solo puede pedirle perdón a ella y a Dios por el daño que causó. Entonces, mientras llevan a Sherburne a una cárcel de mayor seguridad, por necesidades del guión y la industria cinematográfica, Isabel parece tener una crisis de conciencia. Llega al muelle donde van a trasladar a Tom. Abraza al protagonista, y confiesa toda la verdad frente a las autoridades. El comisario de policía va a la casa de Hannah, y le cuenta la versión real. La viuda, mirando la foto de su esposo, pregunta al comisario si puede pedir clemencia por ellos para que reduzcan su sentencia. El policía le pregunta por qué haría algo así. Y ella le contesta que solo hay que perdonar una vez. Las mismas palabras que dijo su esposo antes de morir. Es decir, que Hannah, a diferencia de Isabel, y por milagros poco frecuentes en este universo, se dejó influenciar por la consciencia luminosa de su difunto esposo, compadeciéndose de la pareja isleña. Escena siguiente, nos muestran a el abuelo de la niña, paseándola a caballo, contándole una historia llena de amor. Del cómo sus padres lo amaron así como su hija la ama a ella. Al llegar a casa, deja a la pequeña con su madre, que estaba durmiendo vencida en el pastizal. La infante ya parece más receptiva con el cambio de hogar. Hannah, disimulando la sorpresa de ver a su hija más adaptada al cambio, insisto, justo después del paseo con su abuelo, el cual tiene una luminosidad de llama firme. Entonces le hace una corona de flores, y cuando se la pone, se produce un efecto refractario que ilumina la zona donde vemos a la niña, como si su inocencia fuera tan luminosa como la de los hombres de la historia. Pasan muchos años. En 1950, Isabel, en su lecho de muerte se pregunta si Dios la perdonará. Sherburne le dice que es tiempo que ella misma se perdone. Y lo dice como si él ya lo hubiera hecho consigo mismo. Es decir que Sherburne siempre le ha llevado la delantera a Isabel en cuanto a estado de conciencia. Fue el primero en estar dispuesto a responsabilizarse de sus actos, y muy posiblemente el primero en perdonarse a sí mismo. Muy a diferencia de la esposa, que solo viendo la muerte de cerca, se le da por recordar las cosas imprudentes que hizo.
Tom Sherburne, ahora viudo, vive solo en una linda casa campestre. En eso se acerca un vehículo, del cual se baja una mujer que se identifica como Lucy Grace Rondelfeld. Es Lucy. Baja del automóvil a un pequeño varón, Christopher. Lucy le dice que lamenta no haber podido llegar antes. Cuando Isabel seguía con vida, pues jamás pudo agradecerles por salvarla y cuidar de ella. Sherburne se levanta de la silla, y le entrega una carta de despedida que dejó Isabel para ella. Después de todo lo que he dicho en el video, debo reconocer que Isabel también tuvo un papel en haber salvado y cuidado de Lucy tras ese calamitoso naufragio. Pero siempre teniendo muy en claro que Isabel la cuidó usando fuerzas subconscientes, por tanto, desde su inconsciencia. Mientras que Sherburne la cuidó usando su lógica y sentido del deber, es decir, desde su consciencia. La vida de Tom alcanzó para cargar al pequeño Christopher en sus brazos y ver a Lucy a los ojos, como si la película lo premiara a él, por haber sido quien se esmeró por hacer lo correcto y cumplir con su deber. Antes de irse, Lucy le pregunta si pueden visitarlo de vez en cuando, y luego lo abraza como si fuera un padre. En otras palabras, Lucy, una niña inocente, ahora siendo mayor, reparte su amor entre su madre biológica y su padre adoptivo. Así como un faro que ilumina en dos direcciones, hacia los dos océanos. Viendo a este hombre contemplativo, mirando el atardecer, confieso que yo también a veces no logro evitar pensar con el deseo. Deseo que los hombres de buena voluntad sean recompensados al final. No con la compañía de una mujer, sino con algo más. Deseo que al final, y después de todo, reciban el abrazo tibio, aunque sea de una fracción, de la luz entre los dos océanos.